Hola, les doy la bienvenida a una nueva clase de historia. Hoy lo que vamos a ver es la primera revolución industrial, que se va a dar en la segunda mitad del siglo XVIII. Nos tenemos que ubicar en el tiempo. Seguimos en la Edad Moderna, pero si yo estoy hablando de la segunda mitad del siglo XVIII, tenemos que hablar de 1750 hacia adelante, ¿sí? Que es el periodo de la Ilustración, el siglo XVIII. Estamos llegando al final de la Edad Moderna y todas estas revoluciones que estamos analizando justamente marcan el pasaje de la Edad Moderna hacia la Edad Contemporánea. Habíamos hablado de las revoluciones burguesas, la revolución filosófica que se va a llamar la Ilustración, la revolución económica y social que es la primera revolución industrial, y las políticas, la revolución de independencia de las 13 colonias británicas, que luego va a ser Estados Unidos, la revolución francesa y también la revolución y la independencia de América Española, donde estamos incluidos todos nosotros. Bien, la Ilustración ya la hemos analizado en la clase anterior. Hoy nos vamos a centrar en esta revolución burguesa, la revolución de tipo económica social que lleva el nombre de Primera Revolución Industrial. Tenemos que darle una posible definición a esta revolución industrial. Supuso el tránsito, el pasaje de una economía agraria y artesanal que habíamos ubicado en el antiguo régimen, a otra marcada por la industria y por la producción mecanizada. O sea, vamos a tener el uso de máquinas manejadas por una energía que no va a ser la fuerza humana. El cambio se inició nada más que en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. Estamos hablando de la primera revolución industrial. Tengan en cuenta que hoy en día, en el siglo XXI, estamos transitando la cuarta revolución industrial. Bien, esta revolución industrial se va a dar en Reino Unido, es más, sobre todo en la zona sur de Reino Unido, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. ¿Cuáles van a ser las causas de la primera revolución industrial? El por qué se va a dar la revolución industrial en el siglo XVIII y en Reino Unido. Por un lado tenemos causas ideológicas, o sea, las ideas que van a provocar este cambio. Ya habíamos mencionado las ideas del liberalismo planteado a través de la Ilustración. El liberalismo planteaba que la riqueza de un país se generaba a partir del trabajo. Por otro lado, el impacto de todo el conocimiento que había surgido con la revolución científica del siglo anterior, del siglo XVII. Y además, el poder económico que tenía la clase social burguesa que podía invertir sus ganancias en esta nueva actividad que va a ser la industria mecanizada. Además, vamos a tener ciertas transformaciones económicas y demográficas que van a favorecer a esta primera revolución industrial. Podemos hablar de las agrarias, demográficas, las técnicas, las comerciales y los nuevos sectores que van a desarrollarse, el textil y la siderúrgica. Empezamos por las transformaciones agrarias. Estas transformaciones se van a dar en Inglaterra y precedieron, esto quiere decir que fueron anteriores a la revolución industrial. Por eso algunas personas hablan de la revolución agrícola que antecedió a la revolución industrial en Inglaterra. ¿Por qué fue posible esto? Por un lado, los campos que eran de uso común se cerraron y quedaron en manos de los terratenientes, de los ricos. Los campesinos empezaron a empobrecerse y migran a las ciudades, porque de estos campos que eran de uso común, los campesinos sacaban leña, podían sacar forraje para sus animales, podían obtener agua y ahora ya no tenían acceso a ello. Entonces tienen que ceder sus tierras. Se incorporan nuevos cultivos como el maíz, la papa, y esto hace que provoque que se pueda eliminar ese tiempo de barbecho. El barbecho era ese periodo que ya habíamos mencionado en la Edad Media, que había que dejar descansar la tierra para que la tierra pudiera recuperar todos sus minerales y dar una nueva cosecha. Ahora, al incorporar estos nuevos productos, ya no hacía falta. Y además,
se va a empezar a utilizar nuevas máquinas agrícolas, como por ejemplo la segadora, que permitía cortar las plantas, pero lo hace la máquina, no el hombre, y eso le da muchísimo mayor rapidez. Y la trilladora, ¿qué hace la trilladora? Separa la paja de los granos. Y acá tenemos lo mismo, da velocidad a la producción agrícola. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Hay un excedente, o sea, hay mucho alimento que va a permitir satisfacer la demanda de la población que va a empezar a crecer. Por otro lado, habíamos dicho, hay una disponibilidad, hay un excedente, hay mucha mano de obra campesina que se queda sin trabajo y que va a poder ser empleada en la industria. Entonces vamos a tener mano de obra para estas industrias. Un importante flujo migratorio desde el campo a la ciudad, porque ya les dije, los campesinos quedan empobrecidos y tratan de buscar un futuro en las ciudades, y el incremento de las rentas, o sea, de la ganancia de los propietarios rurales, que van a ser los primeros en invertir en estas fábricas. Listas las transformaciones agrarias, veamos las demográficas. Más o menos ya estuvimos viendo. Por un lado, vamos a tener que aumenta la tasa de natalidad y hay un descenso de la mortalidad catastrófica. O sea, hay un cambio con respecto a lo que habíamos analizado del antiguo régimen. ¿Cuáles van a ser los factores? Bueno, uno, como ya dijimos, la revolución agrícola. Esto produce que hay mayor alimento y la gente ya no está sufriendo esos grandes periodos de hambruna. Pero después tenemos avances también higiénicos y sanitarios. Y sobre todo dos, la asepsia. La asepsia es evitar las infecciones, la limpieza, por ejemplo, de los utensilios antes de operar. Y por otro lado, la vacuna. Se inventa la primera vacuna. Un médico llamado Jenner inventa, o mejor dicho, puede descubrir y probar con esto que hablábamos de la revolución científica, la vacuna de la viruela, una enfermedad que provocaba estragos. Y ahora ya no, gracias a la vacuna de este médico. Listo las transformaciones agrarias y demográficas, pasamos a las técnicas. El gran invento va a ser la máquina a vapor creada por James Watt, que va a facilitar el incremento de la producción de bienes. ¿Sí? La máquina se manejaba a través del vapor generado por el uso del carbón. Esa va a ser la gran innovación técnica. Con respecto a las transformaciones comerciales, vamos a tener una expansión comercial, favorecido por dos factores. Siempre pensando en Inglaterra, que es a donde surge esta primera revolución industrial. Inglaterra va a tener un aumento del mercado interno, o sea, tiene mayor cantidad de población y esa población exige bienes, necesita, por ejemplo, ropa. Entonces, van a poder los ingleses vender la producción de textil dentro de su reino. Pero además tenemos una mejora del sistema de transportes y vía de comunicación. En un primer momento los canales fluviales, o sea, los ríos, las carreteras, y más adelante el gran invento que va a revolucionar los transportes, que es el ferrocarril. ¿El ferrocarril qué es? El tren. Y por otro lado, la expansión del mercado exterior. Esto va a ser facilitado porque Inglaterra ha desarrollado una potente marina y tiene un vasto imperio colonial, o sea, un gran imperio colonial. Todavía las 13 colonias pertenecían al Imperio Británico, Canadá, algunas islas del Caribe, parte de África, Australia, el sur de la India. ¿Sí? Y además se amplía y se diversifica el comercio exterior al introducir materias primas como el algodón, que va a permitir la producción textil. Listo, las comerciales, pasamos a los sectores productivos. Los dos grandes sectores que van a modificar, que van a desarrollarse en esta época, va a ser el textil. Fundamentalmente se va a impulsar la industria algodonera, gracias al algodón que llegaba del Caribe y del sur de Estados Unidos, y las nuevas innovaciones técnicas que se dan en la producción de la parte textil. ¿Sí? Por otro lado, también Inglaterra impide, ¿sí? Prohíbe que las telas de algodón de la India llegaran,
Por otro lado, como les decía, las grandes plantaciones de algodón en lo que hoy es Estados Unidos, que eran las 13 colonias británicas, y por otro lado, que no existía la reglamentación gremial. Entonces a la gente se la va a explotar, no tenían leyes que protegieran a los trabajadores de las fábricas. Y de la siderúrgica, que en este periodo va a ser de menor desarrollo, vamos a tener el desarrollo del hierro, gracias a vinculado al desarrollo del carbón, que va a empezar a sustituir a la madera como principal fuente de energía. ¿Sí? Como les decía, menor relevancia con respecto a este estilo y vamos a tener innovaciones. Este sector siderúrgico va a ser su gran aporte al desarrollo de los trenes. Entonces decíamos, se va a desarrollar en Reino Unido y acá tenemos una ampliación y podemos ver cuáles eran las zonas textiles en este verdecito, las zonas a donde se va a desarrollar la metalúrgica, las cuencas de Ullero, o sea, la cuenca donde se obtenía el carbón, ¿sí? Esto va a permitir que Inglaterra pueda desarrollar su industria y venderlo en su propio reino. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esta revolución industrial? Por un lado, a nivel económico, nace el capitalismo industrial. Surgen las fábricas, hasta ese momento existían talleres. Aparecen las máquinas movidas por energía a vapor. Las máquinas permiten generar más productos en menos tiempo. Y Inglaterra se convierte obviamente en la potencia a nivel mundial. Las consecuencias sociales, como decíamos, hay un aumento de la población. Este aumento de la población en el campo también va a provocar migraciones a las ciudades. Entonces comienza un proceso de urbanización, las ciudades crecen y hay que empezar a dar ciertas respuestas higiénicas y de abastecimiento de agua a estas ciudades. Crece el poder de la clase burguesa, que es la dueña de las máquinas, la dueña de las fábricas y del capital, que es el capital y el dinero. Y además nace, y esto es importantísimo, una nueva clase social que hasta ahora no existía, que es la clase obrera o proletariado. Viven en las ciudades, no viven en el campo, en estas ciudades en barrios obreros sin servicios mínimos, o sea, sin agua ni cloaca. Viven hacinamiento significa amontonados en las viviendas y son explotados laboralmente, porque como les decía, no había una legislación, no había leyes laborales que protegieran a los obreros. Hay un trabajo infantil y femenino que son sumamente explotados y las malas condiciones en los lugares de trabajo, o sea, malas condiciones tanto en sus viviendas como en sus lugares de trabajo. Esto hace que nazca como consecuencia de esta revolución industrial y que sigue hasta hoy en día lo que se denomina la cuestión social, que son las diferencias entre las dos clases sociales, la burguesía, que es la dueña de las fábricas, del dinero, de las máquinas, por supuesto que tiene acceso a una vivienda digna, a educación, y el proletariado clase obrera. La palabra proletariado ya nos está indicando la situación de esta clase obrera. Proletariado, prole, significa hijos. Esta clase social era tan pobre que lo único que le era propio eran sus hijos, porque no eran dueños ni de las máquinas ni del capital. ¿Sí? Por eso se los denomina proletariado. Entonces, en esta clase, lo que hemos visto en forma muy rápida, en forma muy sintética, fue el concepto de primera revolución industrial que se da en la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra y que va a tener consecuencias a nivel económico, convirtiendo a Reino Unido en una potencia, y el nacimiento de una nueva clase social, el proletariado, en una situación de explotación. Espero que este video les sea de utilidad. Nos estamos viendo la profe Paola.